buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón, marcando territorio, y este es su programa con sello personal. En el día de hoy, Claudio Jacobini, bienvenido. Se va a encargar de enseñarnos los verdaderos ángulos de la vida, aquellos que no se oxidan, contrario a lo que es el comunismo. Manuel, aceptando tu invitación, me dijiste que hablara sobre el comunismo. Yo lo quiero hacer no desde un ángulo social político, sino a la luz del Evangelio y a través del filtro de la Iglesia Católica. ¿Qué es el comunismo para mí y para muchos católicos, incluyendo la jerarquía de la Iglesia, sino el daño que ha tenido en este mundo, el porqué de una excomunión y los efectos que han tenido contemporáneamente? Cuando cae el muro de Berlín, muchos pensaron que el comunismo había terminado, se había acabado, y eso no es cierto. El comunismo está vivo en muchos países como Corea del Norte, como Cuba, pero nace un nuevo engendro del comunismo, que es el socialismo siglo XXI, que está vigente en este momento en Latinoamérica, que está haciendo mucho daño en Latinoamérica y se está expandiendo con el partido Podemos en España y los sucesos que estamos viendo en Grecia con la victoria de un partido que es simpatizante a esta ideología y que vale la pena tocar en este momento porque es un tema muy contemporáneo. Tú ya lo sabes, el folio está en blanco, la tinta, Claudio, en tus manos. Bueno, Manuel, yo te puedo decir que el tema del comunismo empezó a sonar a mediados del 1800, cuando nace la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, a raíz de acontecimientos que estaban en ese momento revolucionando la sociedad europea. Uno es la revolución industrial y dos, el inicio del comunismo. La revolución industrial, para la encíclica, señala la opresión del obrero, señala la manipulación del obrero y lo que son las injusticias, por ejemplo, los malos salarios, etcétera. O sea, quiere dignificar al obrero a la luz del Evangelio, pero también previene sobre los peligros del comunismo, que nace con la Internacional Socialista, cuyo propósito es la lucha de clases, el alcanzar la victoria para crear una dictadura del proletariado y crear una sociedad, un paraíso, un falso paraíso en este mundo, que es contrario al reino de los cielos que habla tanto el Evangelio, un paraíso humano y no divino. Entonces la encíclica señala a futuro lo que iba a pasar con el comunismo ya en el siglo XX y lo que estamos viviendo ahora en Latinoamérica, que eso se puede replicar. En este momento me gustaría tocarte el tema de la Virgen María. Adelante, ya has sembrado. ¿Cuáles son los pilares que ha colocado la Santísima Virgen María en torno al tema del comunismo? Bueno, acuérdate que la Virgen María es la que pisa la serpiente, la cabeza de la serpiente, y de la cabeza de la serpiente nacen las falsas ideologías que atacan el Evangelio y su verdad. La Virgen María no usa una profundidad intelectual en apariencia, sino habla con la gracia, que es la plenitud de la verdad. Y en esa gracia, a través de la gracia, le dice a los niños, a los pastorcitos de Fátima, que Rusia esparcirá sus errores. Eso ligados a los pecados de la humanidad. Esos errores son el comunismo. O sea, el comunismo tiene un origen. Si ella lo menciona como error, tiene un origen no solamente humano, sino diabólico. O sea,
el origen es totalmente oscuro. Lo que esparce un error es oscuro, no es luz. Entonces señala a futuros qué es lo que iba a pasar con el comunismo. Lo que estamos viendo, lo que vimos en los años 50, 60, es una impronta de lo que señaló la Virgen en Fátima. En 1949, el Papa Pío XII excomulga como decreto a los comunistas, o sea, excomulga a aquellos católicos que apoyan el comunismo, que apoyan partidos comunistas, que hacen proselitismo hacia el comunismo, que apoyan todo tipo de escritos, libros, etcétera. Ese decreto lo apoyó Juan XXIII y en este momento está vigente. Entonces, si hay un decreto de excomunión, es muy importante señalar que hay un peligro que se ha extendido por el mundo y que hoy está vivo a través del socialismo siglo XXI. Está muy claro que es un látigo que está desangrando a la humanidad, que la venda está puesta y que no se ve lo que tenemos delante, que es una torre que nos quiere caer encima. La verdad, sí. El comunismo, en cierta forma, trata de mostrar una falsa igualdad entre los hombres, que es prácticamente el caballito de batalla. Ellos hablan de inclusión social, habla de una sociedad sin clases sociales, habla de una sociedad donde el proletariado es quien produce y amparado por el Estado, y en apariencia aparece como noble, pero tiene un raro peligro. Primero, señalado por Pío XII, es anticristiano, es enemigo de Dios y al mismo tiempo es enemigo de la verdadera iglesia que hay en este mundo, que es la Iglesia Católica. Entonces ya el comunismo es antagónico, ¿sí?, a nuestra fe cristiana católica, por dialéctica primero, y segundo, por sus bases. Su origen es diabólico, entonces sus resultados no pueden ser otros. Manuel. ¿Qué tan allá va a llegar la actual Rusia con sus dirigentes a la cabeza para romper y socavar todos los estandartes de la fe católica y de la misma iglesia como tal? Bueno, Manuel, aclaro, esa antigua Unión Soviética que cae con la perestroika, con Gorbachev, que hace un giro y en este momento está gobernada por Putin, que es un ortodoxo. En cierta forma, extrañamente, él le sigue vendiendo armas a países de tinte socialismo siglo XXI y está apoyando esos supuestos gobiernos en teoría democráticos, que no lo son, bajo ese lema de una reingeniería del comunismo, una falsa transformación del comunismo. Fidel Castro dice que el socialismo siglo XXI es comunismo puro, solamente que lo disfrazaron de democracia, lo mimetizaron según las creencias ciertos, ¿qué te digo yo?, ciertos gustos de las comunidades en la zona, por ejemplo, hacia el culto hacia Bolívar, etcétera, pero que en el trasfondo el socialismo siglo XXI es comunismo puro. Eso está siendo apoyado por la Rusia contemporánea, y en cierta forma está siendo apoyada por nosotros que hemos votado por esos partidos, ¿no, Manuel? ¿Qué tanto se pueden llegar a resquebrajar los verdaderos cristales, es decir, aquella luz verdadera? El veneno, según las santísimas apariciones marianas, ¿qué tanto se va a esparcir sobre Europa
para invadir al mismo continente y acabar con su cultura religiosa. Bueno, este nuevo engendro del comunismo, acuérdate que para el comunismo la religión es el opio del pueblo. Se opone a la religión, es más, el comunismo es el Estado que suplanta a Dios y él es el mismo Estado que es la religión del proletariado. En cierta forma te puedo decir que si una dictadura se pone a tus creencias y te niega a creer en el Evangelio, tiene un fin diabólico, totalmente. Ese es como un nuevo orden mundial que es un plan dirigido para acabar con nuestras creencias. Estamos a puertas de ver lo que es ese falso paraíso aquí en Latinoamérica. Ya lo estamos viendo con nuestros países vecinos. Cómo usan el Evangelio para manipular a las masas, pero lo usan solamente como proselitismo, pero no lo usan en la praxis. Y al unísono el plan es convertir este continente y el mundo entero en un continente de dictadura marxista-leninista, que es lo que está pasando ahora con Venezuela, con la dictadura de Maduro. Y eso es lo que la agenda que estamos viendo con el Partido de los Trabajadores en Brasil, lo que está pasando con Correa en Ecuador, Evo Morales, María Cristina Kirchner en Argentina. Es una agenda que, si tú te das cuenta, es antagónica a nuestras creencias. Nos tiran una carnada que es la democracia, que es una falsa democracia. Yo le pediría a los católicos que han votado por estos partidos, que en su trasfondo es comunismo, que mediten lo siguiente. Primero, cuando van a votar libremente, porque eso es democracia, piensen que ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y mediten la excomunión del Papa Pío XII, porque es extensiva al socialismo siglo XXI, ya que el socialismo siglo XXI es comunismo puro. Que no se dejen engañar por ese maquillaje, esa falsa democracia, y que sepan que a la final, si están votando por sus hijos y por sus nietos o por un nuevo país, no se dejen engañar por lo que es la inclusión social, por la justicia social, etcétera. Esos son unos temas que son prioridad de nuestro evangelio, pero que nos están manipulando con una falsa ideología, y que a la final, si usted está votando por sus hijos y por sus nietos, sepa que algún día va a tener que salir de esos países como balseros, o como está pasando en Cuba, como está pasando en Venezuela. Hay que huir de esos países. Entonces, hay que meditar un poco como católicos y como cristianos por quién estamos votando y qué es lo que estamos apoyando. Tú lo has dicho, Claudio. Yo, devolviendo mi huella personal un poco atrás, podría resumir lo que tú me has dicho de la siguiente manera. Idealizar políticamente la pertenencia democrática sustrae cualquier libertad colectiva, es decir, apoyándose, como bien lo has comunicado, en unas falsas democracias. Siguiendo adelante, muchos de los dirigentes de este continente llevan a sus espaldas crímenes de lesa humanidad. Mucha gente no sabe esto, es decir, es una jabalina ya de por sí envenenada. No solamente en este continente, Manuel, en el mundo entero. Yo te puedo decir que yo podría acuñar que encontré en la Biblia una revolución paralela a lo que estamos viviendo ahora, que son las revoluciones de los hombres. Hay un personaje bíblico que me gustaría enfatizar, que es Judas Iscariote, de la cual Jesús dijo que era un diablo y un ladrón. Judas Iscariote tenía en su mente
un Mesías político y una revolución política. Y te puedo decir que al igual que las ideologías contemporáneas, tenía en su mente un diseño, un cambio político y un odio hacia el imperio vigente de esa época, que era el Imperio Romano, que es tan similar a ese odio que tienen los comunistas al imperio yanqui, y manipula a su Mesías, y cuando ve que el Mesías no juega con su juego, termina vendiéndolo, y a la final esa revolución de hombres termina fracasando. ¿Cómo fracasa? Ahorcándose. La memoria humana suele ser de corto alcance y es posible que esto lo aproveche el enemigo para ahogarnos por medio de una espiral diabólica. Bueno, Manuel, como te estaba hablando de Judas Iscariote, hablando de la memoria humana y hablando de hechos históricos, aunque los hechos de la Biblia, más que históricos, se replican, siguen siendo vigentes, algo que sucede con Judas cuando reconoce que había entregado a su Mesías y Maestro, es que dice: he pecado y he derramado sangre inocente. Sobre los hechos históricos, hay pecados que tiene el comunismo donde ha derramado sangre inocente. Te puedo decir que en el mundo, ya después de la revolución bolchevique, lo que fue la antigua Unión Soviética, murieron por lo menos 20 millones de personas. En la revolución cultural de Mao Zedong en China, se cuentan más o menos 65 millones de personas que murieron. Personas que se opusieron o que de pronto no cuadraban como proletariado, y el Estado los extermina. En Camboya mueren más o menos 2 millones de personas en un proyecto maoísta del Khmer Rouge. Mueren muchos por saber leer o escribir. Eso es una impronta de lo que vio de la Virgen María y le mostró al mundo a través de la gracia, a los niños de Fátima, los peligros del comunismo a futuros que se están viendo hoy. ¿A dónde vamos? Que desgraciadamente a veces el hombre quiere ocultar la historia o la niega. Y si no abrimos esos archivos, vamos a cometer los mismos errores. Cuando estamos votando, estamos amparando un partido como el socialismo siglo XXI, estamos trayendo en tiempo real los errores del comunismo antiguo y nos dejamos engañar por ese disfraz de oveja llamado Partido Democrático. Tal vez aquí pudiese ser aplicable este segundo pensamiento de autoría. Cuando creamos haber hallado una verdad, entenderemos que jamás existió. Es decir, la verdad humana es a medias, y lo único real que existe está arriba. Claudio, a mí personalmente me escoció fuertemente y me resquebrajó la piel el acto que cometió el presidente de Bolivia, Evo Morales, regalando una cruz con semejante significado al Papa Francisco. Bueno, Manuel, tú hablabas de verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo en Juan 8:32: la verdad nos hace libres, ¿sí? Pero es la verdad del evangelio original, no de un falso evangelio. ¿Qué es lo que están tratando de crear con ese falso sincretismo de la hoz y el martillo y la cruz de Cristo? Es un falso sincretismo
Camilo Torres decía que habían puntos de encuentro entre el cristianismo y el comunismo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. No es cierto. No es cierto porque el origen del Evangelio es la luz del Espíritu Santo y el origen del comunismo es un origen diabólico. Y tú sabes que entre Dios y el demonio no hay concesiones. Por lo tanto, no se puede crear un sincretismo entre el cristianismo y el marxismo. Error que cometieron los teólogos de la liberación, error que cometieron muchos sacerdotes que se apoyaron en ideales marxistas para llevar una falsa revolución y apoyar guerrillas, como pasó en El Salvador y en Nicaragua, o el mismo Camilo Torres combatiendo por el ELN aquí en Colombia. Realmente lo que está buscando el socialismo siglo XXI es mostrar una máscara, un disfraz para recibir apoyo de aquellas personas que profesan la fe católica cristiana y ciertas comunidades cristianas no católicas, para atraer sus votos. De ahí que dentro de su reingeniería ellos descubrieron que ese opio del pueblo, que era la religión, era muy difícil de acabar. Más bien decidieron usarlo como un arma para atraer votos y atraer personas a sus partidos y adquirir el poder. Poder que se inicia con una democracia, pero que se transforma, se convierte en un real comunismo, en una dictadura marxista-leninista, que es la proclamación de la revolución bolchevique, solamente que aquí las armas son distintas. Entonces la historia hay que desempolvarla, Manuel, para no incurrir en los mismos errores, ¿sí? Sin querer desfigurar la geometría de esta entrevista, tal vez todos estos regímenes socialismo siglo XXI han usado en exceso el raciocinio, quitándole fuerza y negando actos extraordinarios por medio de tener una fe excelsa. Hasta más allá del final, todo resulta figurado, en tanto neguemos lo incomprensible. No pretendo tener la verdad, ni muchísimo menos. Yo también puedo resbalar. Claro, pero esa es la consigna. Si estamos dentro del plan de salvación, si estamos dentro del sistema del Evangelio, estamos tratando de amar al prójimo, Manuel, como a nosotros mismos. Si estamos viviendo, ¿qué te digo yo?, un cristianismo real, en cierta forma nosotros mismos dentro de una acción cívica deberíamos estar incluyendo socialmente a personas, a trabajadores, a operarios que merecen todo nuestro respeto, sin necesidad de oprimirlos con un sistema materialista y que en cierta forma es opuesta a nuestras creencias. ¿Cuál es la carta magna que la Santísima Virgen María quiere que enmarquemos dentro del alma humana para no caer en las garras del comunismo? ¿Cuál es ese mensaje de fondo? El mensaje lo dio la Rerum Novarum, la encíclica de León XIII. O sea, nos está diciendo apoyen todo tipo de partidos laborales católicos dentro de un contexto católico. Apoyen, por ejemplo, asociaciones de operarios católicos. Vivan el Evangelio, amen a su prójimo como ustedes mismos, denles de comer al hambriento y denles de beber al sediento. Si realmente
los católicos contemporáneos hubiésemos vivido esa encíclica, Manuel, tal vez en este momento no viviríamos en unas sociedades tan estratificadas, no viviríamos en unas sociedades donde existe la marginalidad, donde existe la miseria, que es el foco para que se produzca lo que decía el padre Gel del Cámara, la revolución, la guerrilla. Entonces, lo primero, vivir el Evangelio en la praxis, como católicos, como cristianos, y hacer el intento, como lo hubo en Hechos de los Apóstoles 4:32, en ser una sola alma y un solo corazón. Nosotros como cristianos estamos cohesionados por un solo cuerpo, estamos viviendo una cohesión de conciencias y un intercambio de servicios, que es nuestras creencias, que es el cristianismo puro, pero hay un elemento que es un arma distinta a la del comunismo, que es el amor de ágape, Manuel. El amor de ágape es lo más revolucionario que ha habido hasta el día de hoy y que enaltece a nuestro prójimo. Nos iguala, que es la utopía de los filósofos franceses, a nuestro prójimo, pero con un hombre libre, en la libertad de los hijos de Dios, Manuel. Hay algo terrorífico y es que nos quiebran las manos. Estos regímenes como el comunista proclaman el ateísmo. Es decir, esto me parece que deja al ser humano sin fundamento. Proclama el ateísmo y proclama el anticristianismo. Eso es lo más peligroso y diabólico de lo que es el contexto comunista marxista-leninista. ¿Sí? El Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza, lo convierten en un proletariado, un hombre sin alma, en un objeto, un objeto que se reemplaza y que a la final está lejos del plan de salvación. Tal vez yo me atrevo a lanzar los dados acá sin romper la mesa. El ateísmo es la proclamación de un raciocinio inconsistente. Claudio Jacobini, a mí me gustaría que tú delineases aquí el pensamiento final para terminar de derruir esta falsa doctrina, por llamarla de alguna manera, como es este comunismo. Échalo abajo. Manuel, el padre Gel del Cámara decía que el mejor libro de comunismo es el Evangelio. La mejor forma de tumbar la oscuridad es a través de la luz. Y acuérdate de la consigna de San Juan: la luz vence las tinieblas. El comunismo cae por sí solo, como han caído todos los imperios. Claudio Jacobini, quiero darte las gracias por haber asistido a esta entrevista. Seres humanos como tú son los que le hacen falta a la sociedad, tajantes, claros, pero que no dejan confundirse por la oscuridad y los falsos salientes. Mil gracias. Amén, Manuel, y gracias a ti por esta entrevista. Y yo quisiera terminar el programa con el último de los pensamientos de autoría, que reza así: la eternidad es un instante hecho fe. Un abrazo y hasta la próxima.